Hola, buenos días, Pisu. ¿Cómo están? Muy feliz viernes. ¿Cómo estamos, señor? Piso, pues muy contento porque Me da gusto verlos. tengo un perro en la casa, una perrita que no sé qué hacer con ella a veces porque pues no la entiendo, pero me dicen que ya hay una aplicación que nos va a ayudar en casi todo lo relacionado con los animales de compañía. Bueno, En casi a ver. todo, pero además ¿Es tocan un cierto? tema. Sí, es cierto. Vamos a pero además entender lo que dice, ¿eh? Es un tema interesante y les voy a decir por qué. Porque hemos hablado esta semana mucho de la importancia de las mascotas, de los animales de compañía y de todo lo que alrededor debemos hacer para disfrutar su compañía y que ellos disfruten, obviamente, Sí, el cuidarlos. estar también con nosotros, que tengan los cuidados mínimos desde los espacios correctos para el tamaño de mascota correcta. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de gatos, Sí. pues en particular los gatos no hacen mucho más que ser felices. Es que son más disfrutar su espacio. independientes. Y listo, la independencia que tienen nos hace que los cuidados que tenemos para ellos, aunque importantes, no son tan puntuales como en el caso de los perros. Por eso decidí presentar una aplicación más orientada para los perros, porque al gato lo vemos en la mañana, nos malsaluda, se sale y se va a dar el rol. El gato tiene la capacidad de resolver todo lo que necesita por él mismo. Exactamente. Sí. Es un animal especial, sí. Y en el caso de los perros está la variedad y con la variedad el tipo de cuidados específicos que debemos tener, que por ello se hace relevante el poder utilizar una aplicación. Es Además, curioso. por cada raza, ¿no? O sea, Por no es cada lo raza, mismo exactamente. un perro que es un chihuahua Un pastor que alemán, con un pastor peludo alemán y o con un... grandote, que un Sharpei peludo y chiquito, que un tepezcuincle que no Claro. tiene pelo. Claro. ¿no? Entonces, en este sentido, les vamos a recomendar una aplicación, como siempre en las aplicaciones de tus ciudades, aplicaciones en español, gratuitas, y que finalmente puedan bajarla en cualquier dispositivo. Y este es el caso. La aplicación se llama Perros, Cuidados y Educación. Y me gusta porque tiene los elementos más relevantes que podríamos buscar, y la están viendo en este momento en su pantalla, en una aplicación. Nos da 6 grandes elementos de información sobre el adiestramiento, los cuidados, la alimentación, la salud, las curiosidades y la belleza que tengamos con el perro. Ahora, me gustó mucho de la aplicación que si ustedes la bajan y la instalan, van a observar que dentro de toda la información que se presenta, los artículos, la forma en la que nos comparten el contenido, Sí. a diferencia de muchas aplicaciones, en este caso el idioma es coloquial. Ay. Es un idioma completa, como platicaríamos a alguien sentado con Sí, el qué otro. maravilla. Entonces eso sí lo podemos leer con confianza. Claro, por supuesto, porque ahí la pregunta es, oye, ¿cómo le hago para quitarle los nudos a mi perro que es muy peludo? ¿No? Ok. Ah, bueno, para quitar los nudos necesitas un cepillo grande, necesitas agua, cierto tipo de jabón y lavar de cierta forma el cabello. Pero no entran en explicaciones ni muy científicas ni muy elevadas, Como ¿no? de veterinario, bueno. ¿no? Exactamente. Sí. Y lo que me encanta también es que los temas que tratan son temas que no son evidentemente relacionables completamente para quienes tenemos animales. Veo, por ejemplo, tips acerca de cómo puedo acercar a mi cachorro con mi bebé, que ese es un tema bien Ah, mira, qué interesante. Cuando interesante, tenemos claro. hijos, el tener mascotas gusta la idea, pero a veces hay a quienes yo debo declarar que a mí, por ejemplo, la idea de acercarle perros a mis hijos muy chiquitos, pues sí me da cierto nervio, sí me da cierto temor, ¿no? Y ahí te dicen Aquí cómo te dice hacerlo. cómo hacerlo y eso es lo En padre. beneficio de ambos. Sí. Lo que te da es como pasos ya muy puntuales de para acercar a tu perro con tu niño, con tu mascota, con tu niño, debes hacerlo gradualmente, debes permitir que ambos se huelan para que se empiecen a reconocer. Claro. Los procesos que hay en la educación, particularmente con los perros, como bien decía, son muy particulares a diferencia de otras mascotas. Entonces, creo que sí vale la pena. Aquí hay una diatriba, aquí hay un dilema. ver, Ajá, a ver. Quienes tienen animales y quienes Sí. tienen mascotas me decían muy airadamente, pero ¿quién quiere instalar una aplicación para tu perro? No, Lo ¿cómo? que quieres es tener cerca a tu animal y estar tú cerca de él y vivir analógicamente, ¿no? Tu Pero los relación tienes con tu que mascota. entender, ¿no? Y ayuda un Absolutamente. poquito a saber quién es tu perro, bueno, sabiendo primero cuál es la raza, ¿Cuáles quién son es tu sus perro, cuáles son sus Exactamente. necesidades, qué es lo que, porque además mientras va creciendo, pues cambia, ¿no? Yo creo. Cambian mientras crecen, cambian de una raza a otra, pero incluso hasta la comida que pueden o no pueden comer. La forma en la que los vas incluso adiestrando, si tu perro es muy dinámico, si es grande y si requiere de mucho ejercicio, las dinámicas de entrenamiento son distintas a los perros que son chiquitos, que son sedentarios, ¿no? No lo haces correr el mismo tiempo ni la misma distancia. Entonces, va a sí es bien dar, te va a dar importante herramientas también para poderte comunicar y tener una buena relación con él, ¿no? que es crítica porque además en la medida en la que nosotros, y me encantó como lo decías al principio, Juan, en la medida en la que nosotros entendamos bien a nuestra mascota, en
esa medida nuestra mascota va a tener una mejor calidad de vida. Entonces, aquí sí, en el caso particular de estos animales, una aplicación como la que les recomendamos el día de hoy nos da todo el marco de información muy práctica, muy usable, que eso es lo que me gusta, Sí. para todas las actividades que tenemos durante el día con nuestros animales. Desayunar, entrenarlos, pasearlos, ayudar a que dentro de nuestra casa además sean menos destructivos. Un perro es destructivo en la medida en la que no entiende cómo se integra Claro. a este entorno. Entonces, Claro. Por supuesto, aquí la pues es una nos va a echar- aplicación que su uso se traduce en armonía en el hogar. Absolutamente. Todos contentos. Armonía en el hogar, pero además armonía muy grata porque es armonía compartida con mascotas, que no es sencilla además, ¿no? No, somos dos especies distintas. Hay una Exactamente. simbiosis positiva con esta aplicación. Muchísimas gracias, Piso. Buenísima. Buenísima. Aplicación para pues, poder disfrutar más tiempo y de mejor calidad con Exacto. nuestros animales de compañía.